Informativo Mega. Periodismo investigativo. The Economist le da sorpresita a Gustavo Petro y sentenció su derrota en las elecciones regionales. El medio de comunicación hizo énfasis en los incumplimientos del mandatario y los escándalos durante su gobierno. El prestigioso medio de comunicación inglés The Economist se refirió a las elecciones regionales del 29 de octubre del 2023 y vaticinó un fuerte tropiezo para el presidente Gustavo Petro. El medio fue enfático al criticar, por medio de un artículo, al mandatario colombiano, que suele llegar tarde a todos los eventos. En este aseguró que el primer presidente de Colombia, declaradamente de izquierda, se retrasó en votar por sí mismo en las elecciones presidenciales del año pasado, entre paréntesis dejó su identificación en casa. Además, el 24 de octubre, continuó esa tradición aterrizando en China 8 meses después de haber declarado un viaje inminente. Afirman, se esperaba que Petro se sumara a la iniciativa de la Franja y la Ruta, BRI, el deslúcido derroche de infraestructura en Beijing. Sin embargo, logró llegar una semana después del final de la cumbre de la BRI y en cambio se fue con una docena de acuerdos y varios grupos de trabajo para mejorar el comercio entre los dos países. Un año después de su mandato, Petro está luchando y no solo contra el reloj, precisaron. También resaltaron que Petro es profundamente impopular. Por eso, señala que su índice de aprobación se ha desplomado de cerca del 60% en agosto del 2022 a la mitad en octubre de este año. A su vez, que eso no es raro para los presidentes colombianos que tienden a obtener menos del 50% en las encuestas durante la mayor parte de sus mandatos. En ese sentido, The Economist citó al analista y consultor político Andrés Mejía Bernaud, que aseguró que lo que hay que notar es lo rápida y pronunciada que fue la caída. Destacó que el presidente tuvo un buen comienzo, formando un gobierno de coalición moderado, lleno de ministros experimentados y además que superaron una reforma fiscal en un tiempo récord. También que negociaron con los ganaderos para redistribuir tierras entre los pobres de las zonas rurales y crearon un plan de paz para poner fin al conflicto interno que ha atormentado el país durante décadas. Asimismo, que los aliados, aunque desconfiados de sus proyectos de ley más radicales, acordaron respaldar versiones más moderadas. Sin embargo, adujo que eso no fue suficiente para Petro, ya que en abril, cuando los ministros centristas se opusieron a una reforma de la atención sanitaria, entre paréntesis reforma a la salud, que habría entregado al Estado el control de la financiación de la atención sanitaria de los proveedores privados, disolvió la coalición y despidió a un tercio de su gabinete. Luego se volvió dogmático y llenó el nuevo gabinete de izquierdistas. Ha intentado gobernar mediante decreto de emergencia, pero el Tribunal Constitucional, entre paréntesis la Corte Constitucional, puede revocar sus actos. Como resultado, la agenda legislativa del gobierno está moribunda. Una docena de reformas ambiciosas están estancadas en el Congreso, lo que enfurece a Petro. Ha empezado a organizar manifestaciones masivas en las que denuncia lo que llama un golpe blando en su contra. Se puede leer en la publicación. En la misma, se resaltan que son pocos los que le creen, sobre todo después de una serie de escándalos. Así las cosas, recordó los escándalos ocurridos con la ex jefa de gabinete, Laura Sarabia, actual directora de Prosperidad Social, y la niñera Marelvis Mesa, quien terminó en una prueba de polígrafo tras haberse perdido el dinero. Afirman, todo comenzó en mayo, cuando la jefa de gabinete de Petro, Laura Sarabia, acusó a la niñera de sus hijos de robar dinero. La obligó a someterse a una prueba de polígrafo y la Agencia de Inteligencia de Colombia intervino ilegalmente su teléfono. Ese fue un mal aspecto para un gobierno elegido para ayudar a los pobres, explicó. Anotó que Sarabia culpó a otro aliado de Petro, Armando Benedetti, entonces embajador de Colombia en Venezuela, por haber filtrado la historia. Aunque Sarabia negó cualquier irregularidad, tanto ella como Benedetti se vieron obligados a dimitir. Benedetti luego afirmó que tenía pruebas incriminatorias sobre la financiación de la campaña presidencial de Petro, pero niega todas las acusaciones. Se puede leer en el artículo. En el mismo se cita el escándalo de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente, que presuntamente recibió dineros ilícitos para la campaña presidencial de su padre. Se puede leer, luego Nicolás Petro, hijo del presidente y diputado regional, fue arrestado acusado de recibir dinero del narcotráfico a cambio de favores políticos. El hijo de Petro admitió haber solicitado sobornos para la campaña presidencial de su padre, pero dijo que él no sabía y que se había quedado con el dinero. Petro negó toda participación. Los casos siguen abiertos, puntualizaron. Ante esto, The Economist
señala que el enfoque inconexo de Petro hacia la política exterior no ayuda. Como ejemplo tomó a China. En ese sentido, remarcó que el país podría ampliar los puertos de Colombia, construir carreteras por el interior y proporcionar inversiones para energías renovables. Crítica que, en cambio, antes de reunirse con Xi Jinping, el líder de China, Petro indicó que su prioridad era hablar sobre el metro de Bogotá, la capital, por un consorcio chino y sobre el cual tiene opiniones firmes. De hecho, insistió en que los diplomáticos chinos recomendaron que el presidente no mencionara el tema. Aquí, el medio citó a Parsifal de Sola, de la Fundación Andrés Bello, un grupo de investigación que dijo que básicamente no existe una política pública sobre China. Otro punto que tocó la publicación es que a principios de este mes, Petro lanzó unas palabras muy polémicas que afectaron la relación con Israel y el tema relacionado con Palestina. También puntualizaron que el 29 de octubre, los aliados del presidente probablemente sufrirán una paliza en las elecciones locales. De igual manera que se prevé que los candidatos de su partido, entre paréntesis el pacto histórico, perderán en las grandes ciudades, incluida Bogotá. Afirman, esto será una humillación para Petro, quien fue alcalde de la capital de 2012 a 2015. Algunos temen que una derrota aplastante provocaría que el presidente arremetiera, agregó el medio. Finalizó al decir que el gobierno ya está retrasando fondos para ciertas ciudades, revocando licencias para sus proyectos e inmiscuyéndose en todo lo que puede. Concluye la publicación con otra frase de Andrés Mejía Bernaud: si estuviera dispuesto a ceder y moderar, varias fuerzas políticas estarían dispuestas a cooperar con él, lo que parece poco probable, sentenciaron. Por otro lado, pacto histórico tendría pronóstico reservado en las elecciones regionales del 2023, señaló Piedad Córdoba. La senadora manifestó además que algunas regiones en el territorio nacional no han atestiguado los cambios que prometieron desde el gobierno nacional. Restan pocos días para que se celebren las elecciones regionales del 2023. Los diferentes movimientos políticos se alistan para afrontar una nueva jornada de votaciones en el territorio nacional y, al parecer, el pacto histórico, encabezado por el presidente Gustavo Petro, tendría un panorama no muy claro de cara a los comicios. Según señaló Piedad Córdoba, el movimiento político liderado por el mandatario y bajo el cual llegó al poder en agosto del 2022, tendría un pronóstico reservado para la contienda electoral. La información la dio a conocer la senadora a través de un texto al cual tuvo acceso Semana, uno de los diarios nacionales, en el cual señaló que varios de los aspirantes del pacto histórico no lograron inscribir sus candidaturas antes de que se cumpliera el plazo. Aunque la situación se habría generado debido a que el mismo partido se habría demorado en entregar los avales a los diferentes candidatos que lo solicitaron en su momento, situación que impidió que el movimiento político presentara las listas a las corporaciones públicas. De esta manera, muchos aspirantes no podrán ser tenidos en cuenta en las votaciones, generando que, señaló Córdoba, el pacto histórico no se consolidara como una alternativa a nivel local. Afirma, después del triunfo de las legislativas y luego en la presidencial, el pacto histórico no despegó suficientes acciones en la dirección de consolidarse como alternativa a nivel local y propició, por el contrario, la dispersión y desunión organizativa, indicó Córdoba. Para ella, intereses personales de algunos de los miembros del partido hicieron el proceso interno de selección de los candidatos aún más complejo, lo cual dificultó que el movimiento obtuviera buenos resultados que, según ella, eran esperables. Situación que podría reflejarse nuevamente en los comicios del domingo 29 de octubre del 2023. Asimismo, Córdoba fue enfática en que parte de las alianzas que se habían conseguido en la antesala de las elecciones presidenciales del 2022, en las que se terminó consagrando Gustavo Petro, se fracturaron en el momento en el que el Consejo Nacional Electoral entregó las diferentes personerías jurídicas. Afirma, 13 partidos o agrupaciones, la mayor parte de ellas con personería jurídica, se movieron en la lógica de sálvese quien pueda, para lograr un umbral electoral, cada uno con un partido, sucumbiendo en la marejada de la competencia desigual, añadió Córdoba. A esta problemática se le sumaría además que el cambio en el que tanto insistió el presidente Petro en su discurso antes de llegar al poder no se habría sentido en algunas regiones en el territorio nacional. Por tal motivo, señaló Piedad Córdoba, los colombianos no se adherirían al partido político a través de un voto consciente.